¿está Dios en tu contra o a tu favor? ¿Está Dios en tu contra o a tu favor? Es una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios está en su favor? A ver, levanten la mano. ¿Cómo saben? Sí, porque hay un lugar en Romanos 8, versículo 31, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es cierto. La Biblia dice que para los que estamos en Cristo, Dios está por nosotros, a favor de nosotros y no contra nosotros, y que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 39. Es verdad eso. Sin embargo, Dios todavía puede estar en cierto modo en contra de algunos creyentes, aunque a ustedes les suene novedoso. No para retirarle la justificación, la regeneración, la salvación, no para eso, pero sí para presentarle oposición, para quitarle bendiciones, para disciplinarlo. Espiritualmente hablando, los creyentes tenemos un adversario, un enemigo espiritual. El más icónico de todos los enemigos del creyente es Satán. De hecho, la palabra Satán en el idioma original hebreo, porque esta es una palabra hebrea, la palabra Satán significa adversario u oponente. Entonces, el oponente por excelencia del creyente es el diablo. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien. Así que si tener al diablo de adversario, de opositor, es algo duro, porque es duro. Bueno, más duro, yo diría 1000 veces más aterrador que tener al diablo de adversario es tener a Dios. ¿Te imaginas? Porque si tienes al diablo de adversario, Dios te defiende. Pero si tienes a Dios en tu contra, ¿quién te defiende? ¿Quién te defiende? ¿Verdad? Por eso digo, para mí es 1000 veces más aterrador descubrirme que Dios está en mi contra. Imagínate, si Dios está en tu contra, ¿quién podrá defenderte? Nadie te va a defender. En 1 Pedro, aquí en el pasaje que tenemos delante nuestro, como ustedes saben, es costumbre de nosotros estudiar las Escrituras capítulo por capítulo, y estamos ahora en esta porción que ya hemos alcanzado después de mucho tiempo de estudiar esta carta. Aquí el apóstol Pedro nos va a hablar precisamente de la oposición que Satanás presenta a los cristianos. Si ustedes leen el versículo 8, dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, sí va a hablar del diablo como adversario aquí. Pero Pedro, antes de llevarnos a hablarnos del adversario y de la manera en que debemos enfrentarlo, antes de llevarnos a ese conflicto espiritual, nos va a hablar de el peligro de que Dios sea nuestro adversario. Y eso es lo que nos dicen los versículos anteriores a ese, del versículo 5 al 7, el pasaje que vamos a estudiar hoy precisamente. Hay 3 actitudes mencionadas en ese pasaje que nosotros debemos de cuidar para no echarnos en contra de Dios. ¿Pero de dónde saca eso, pastor? Pues del texto. No sé si observaron donde dice en el versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa palabra resiste en el idioma original es la palabra pararse en contra de alguien. ¿Entienden? Y aquí no es el diablo el que se para en contra del cristiano. ¿Quién es? Es Dios. Dios es el que le presenta resistencia a algunos creyentes. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a considerar 3 actitudes que nosotros debemos de cuidar para no terminar teniendo a Dios por enemigo. ¿Y cuáles son esas 3? La primera es la sujeción, versículo 5. La segunda es la humildad, también el versículo 5 y 6.
Y la última es la confianza en Dios, aún en medio de la dificultad. Recuerden que la carta se escribió para creyentes, para cristianos que están siendo objeto de todo tipo de pruebas y de persecuciones. Entonces, cuando Pedro escribe su carta, él está pensando en cristianos que sufren para que sepan cómo afrontar el sufrimiento, los problemas, de una forma que Dios se glorifique. Y que ellos lo honren en medio de sus decisiones que toman cuando están sufriendo. Además, cuando llegamos al capítulo 5, Pedro ya empezó a prestar su atención específicamente en la iglesia local. En los primeros versículos le habla a los pastores cómo se espera que ellos deben de honrar a Dios en su ministerio de liderazgo dentro de la iglesia local. Y luego a partir del versículo 5 les habla a todos los cristianos. Entonces, lo que estamos diciendo con eso es que hay una preparación que Pedro está teniendo con los creyentes para que le hagan frente a la lucha espiritual con el diablo, pero antes quiere asegurarse que tienen a Dios de aliado y no de opositor. Entonces, hoy vamos a considerar con detalle esas 3 amonestaciones que debemos tomar en cuenta, y esas 3 amonestaciones son los 3 puntos de mi mensaje el día de hoy. ¿Estamos listos? Vamos con el primero. Si tú no quieres tener a Dios en tu contra, versículo número 5, en primer lugar, sujétate a tus líderes en la iglesia. Observen, versículo 5. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a sus mayores. La Biblia de las Américas dice mayores y luego tiene una nota a un lado de la palabra mayores, y al margen la Biblia tiene la clarificación de lo que literalmente dice el texto griego, que es ancianos. Ya sabemos que la Biblia se interpreta a la luz de su contexto. ¿De qué ancianos está hablando? No solo los que tienen edad mayor, sino está hablando de los pastores, porque eso es el tema de los versículos anteriores. Versículo 1 al 4, los ancianos que el contexto viene hablando son los ancianos que gobiernan la iglesia. ¿Está claro? Entonces, cuando le está hablando a los jóvenes aquí, los jóvenes a los que les habla, no solamente son los que son jóvenes en edad, sino los que son más jóvenes espiritualmente hablando, comparativamente hablando con los ancianos. Otra forma de decirlo, le está hablando a todos los demás cristianos que no son pastores. ¿Me estoy dando a entender? Tanto a los que son jóvenes en edad, como a los que no son tan jóvenes en edad, pero que no son pastores. En ese sentido son más jóvenes. De hecho, la palabra griega que se usa aquí es, así como traduce la Biblia de las Américas, es los más jóvenes. No dice los jóvenes, porque creo que Reina Valera así traduce, así mismo los jóvenes, pero el texto no dice los jóvenes, el texto dice los más jóvenes. La palabra que se usa ahí no es la palabra neos. La palabra neos en griego es la palabra nuevo, así se traduce nuevo. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra neóteros, que significa más nuevo. Son los más jóvenes que otros. Entonces tiene que haber una referencia para que haga sentido, porque ese es un adjetivo comparativo. Joven, más joven, el más joven sería el superlativo. Entonces aquí dice los más jóvenes. Entonces la pregunta que surge es, ¿los más jóvenes que quién? ¿Me doy a entender? Los más jóvenes que los ancianos, que los pastores. Los más jóvenes espiritualmente hablando. Y en términos prácticos, Pedro ha usado otros adjetivos para referirse a todos los creyentes en la carta, como cuáles, como amados. Él usó amados en otros pasajes, aquí usa porque está haciéndolo en el contexto de los pastores que acaba de explicar. Entonces, una forma diplomática de decir todos los demás. Ya le hablé a los pastores, ahora todos los demás, todos los que quedan en la iglesia. ¿Está claro? Y eso incluye pues tanto a los jóvenes como a los que son menos jóvenes en cuanto a tiempo. Ahora, ¿cuál es la orden? Es una orden muy obvia. Dice, los más jóvenes estén sujetos. Aquí está hablando de la sujeción. Diga sujeción. Sujeción. Esta palabra sujeción, ¿qué significa? Todos lo entendemos. Es uno ponerse debajo de la autoridad de otra persona.
Esta palabra, sujeción, básicamente lo que está diciendo en esta orden Pedro es lo siguiente: cristianos, obedezcan a sus pastores. Eso es lo que está diciendo. Pedro no es el único que dice esto en el Nuevo Testamento. Este es un principio muy enseñado en el Nuevo Testamento, solo para recordarles. Por ejemplo, 1 Corintios 16, versículos 15 y 16. Escuchen, no lo busquen. 1 Corintios 16, 15 y 16. Pablo dice: los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos. Los exhorto que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Aquí está Pablo diciéndoles: sujétense a aquellos hermanos. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. ¿Cuál es el tema? Ya lo dijimos. Sujétense, 1 Corintios, reconozcan a los que los dirigen, 1 Tesalonicenses, Hebreos 13, 17, obedezcan y sujétense a los pastores. Eso dice la Escritura. Entonces, el tema de la sujeción es un tema importante, y la importancia queda demostrada cuando menos de tres formas. Número uno, porque los pasajes paralelos nos demuestran que esto es un principio muy enfático en el Nuevo Testamento. Segundo, porque encontramos que la gramática del texto que Pedro usa es muy explícita. Él usa el modo imperativo de tiempo presente en griego, y eso significa, modo imperativo es una orden, y el tiempo presente implica que es una orden continua. Es como si dijera: esténse sujetando continuamente a los pastores. Y luego el tipo de verbo lo que la gramática llaman verbos reflexivos, significa que no eres tú el que tiene que ir a sujetar a alguien más. Tú eres el que tiene que sujetarte a ti mismo. Tú eres el que tienes que practicar la sujeción. Es el mismo formato que se usa para cuando se le habla a las mujeres: sujétense a sus maridos. Es decir, se le dice a la mujer que se sujete a su marido, no se le dice al marido que someta a su mujer. ¿Dan cuenta de eso? Le dice a los hijos que se sometan a sus padres, no le dice a los padres sometan a sus hijos. O como dicen en Guatemala, somátenlos, ¿verdad? Somatar en guatemalteco es darle un golpe, ¿verdad? No, el hijo solito no tiene que ser forzado. Si su papá no le dice, él tiene que hacerlo si es cristiano. Los esclavos tenían que sujetarse a sus amos. Y en la iglesia, los cristianos deben de sujetarse a sus líderes, no porque los líderes los fuerzan, sino porque es una acción autodirigida. Es como si leyéramos el texto que dijera algo así, con más precisión, dijera: asimismo, ustedes, los más jóvenes en la fe, autosujétense a sus pastores. Eso es lo que estaría diciendo. Autosujétense. Quiero que ustedes presten atención cómo en una carta dirigida a cristianos en un ambiente de sufrimiento, cómo Pedro ha reenfatizado este punto de la sujeción tantas veces. Regrésense ahí en la página conmigo. Observen. Capítulo 2. Vayan al capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Someteos por causa del Señor a toda institución humana. Entonces, ¿solo a los pastores se deben sujetar los cristianos? ¿Qué dice ahí el texto? A toda institución humana, es decir, a toda autoridad. ¿Está claro? Luego, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18.
Dice, siervos, estén sujetos a vuestros amos. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y finalmente, capítulo 5, que acabo de leer, versículo 5 dice, asimismo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Observaron esto? Miren, en el versículo 2:13, Pedro les dijo a ellos, sujétense en la esfera civil. ¿Se dieron cuenta? En el 2:18, sujétense en la esfera laboral. ¿Captaron eso? En el capítulo 3, versículo 1, sujétense en la esfera del hogar. Y ahora está diciendo, sujétense en la esfera eclesial, en la iglesia. ¿Captan el punto? En cada faceta de nuestra vida cristiana debemos practicar la sujeción. Es importante por la gramática, es importante por la repetición que Pedro da aquí y en el contexto de todo el Nuevo Testamento, pero también es muy importante que los cristianos practiquen la sujeción, porque la sujeción, cuando no es obedecida, pone a Dios, te pone en contra de Dios. Quiero que vayan todos a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13, versículo 2. Les voy a dar unos segundos para que lo encuentren. Romanos 13, 2. Romanos 13, 2. Me gusta cómo suenan las hojas de su Biblia dando vueltas. Romanos 13, 2, ¿lo tienen? ¿Sí? Leo en voz alta, en la Biblia de las Américas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Observan lo que dice ahí? ¿Vieron eso? Leo otra vez. El que resiste a la autoridad, diga resiste. ¿Qué tienes en tu mente cuando oyes la palabra resiste? ¿Verdad? Exactamente, oposición. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Entonces Dios está diciendo, en esta dirección se mueve la autoridad. Y tú dices, yo no. Entonces tú te das media vuelta y tú te le presentas en oposición. Es una de las formas en donde tú te puedes poner enemistado con Dios, en resistencia con Dios, es cada vez que tú resistes la autoridad establecida por Dios. Uno de los temas más comunes en la consejería matrimonial, cuando uno es pastor o consejero bíblico, pues es los desacuerdos en el matrimonio. Y algunas veces salen las conversaciones, no, pero es que ella no se sujeta y ese es el asunto a veces que causa conflicto, ¿no? Entonces algo que yo le explico a los maridos es, ¿por qué te afecta tanto que ella no se sujete? Ese es un problema de ella con Dios, no es tu problema. No tienes que preocuparte por sujetarla tú a ella. Tú tienes que preocuparte por amarla. Eso es lo que la Biblia dice. Tú tienes que preocuparte por amarla a ella. Si ella no se sujeta, el problema es de ella. Porque Dios le manda a ella que se sujete a su marido. No te manda a ti que sometas a tu mujer. Entonces, ellos dicen, no, como que no había entendido, ya estoy entendiendo. Es que no me respeta, es que no se sujeta. Bueno, ¿y esto por qué te afecta tanto? Ese no es tu problema. ¿De quién es el problema? Del que recibe la orden. ¿Entienden? Cuando una mujer no se sujeta a su marido, no está metiéndose en problemas matrimoniales, está metiendo en problemas espirituales. ¿Entienden? Su problema no es con su marido, su problema es con Dios, es con Cristo. Cuando los hijos son rebeldes, su problema principal no es con sus padres, es con Cristo. Cuando un empleado es rebelde, insolente, insubordinado con su autoridad laboral, el problema es con Dios y no solo con su jefe. Y en la iglesia también. Cuando los cristianos son rebeldes con sus autoridades, entonces se están poniendo en contra de lo que Dios ha establecido. No quieres tener a Dios en tu contra. No lo quieres. Obviamente no estamos
ciegos, sabemos que hay excepciones donde la autoridad abusa de su posición, ¿no es cierto? En tales casos, por motivos de conciencia, el creyente está liberado de la obediencia, sabemos eso, Hechos 5, 19, 4, 29. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Claro, eso no quitó que los azotaran, ¿verdad? A veces hay consecuencias por no sujetarte a la autoridad, aunque tengas justificación bíblica. Pero el punto es, en términos bíblicos, los cristianos deben ser sujetos a su autoridad, porque si no lo hacen, van a tener a Dios por enemigo. ¿Alguna vez alguno de tus hijos te desafió cuando eran chicos? ¿Alguna vez alguno de tus hijos dijo, no quiero, y qué? ¡Ay, chiquito! Oh. Miren, cuando un niño pequeño, especialmente pequeño, se para y desafía a su padre o a su madre y dice, no, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué? Y te levanta la carita así como, ¿qué? A ver. O sea, como diciendo, hazte para atrás, porque ahí vengo. Te voy a dar un consejo. Tú tienes que ganar tienes que aceptar ese reto y tienes que ganarlo. Más te vale que lo hagas, porque si no, esto solo es el principio de tu infierno. Más te vale que cuando tu pequeño genruchis saca las uñas la primera vez, se las cortes y le recuerdes quién manda ahí. Ahora, si tú y yo, siendo nosotros malos y tan imperfectos, entendemos eso, bueno, el problema es que ahora ni siquiera ya hay sentido común para eso, porque ahora vivimos en la primera generación de la historia donde los padres le piden permiso a los hijos. ¿Se acuerdan ustedes, los adultos? Cuando eran niños, ustedes pedían permiso a sus padres, se supone, ¿no? Así era. Bueno, esta es la primera generación donde los padres hacen cosas para que no se enojen los hijos. No, es que se va a enojar. No le digas nada, se va a enojar. Por favor, somos cristianos nosotros. Entonces, si el sistema está de cabeza, al menos nosotros no deberíamos estarlo. Ahora, si tú, con tus limitaciones y defectos, sabes que no debes permitir que un pequeñín te pase por encima de tu autoridad, ¿tú crees que Dios va a permitirlo contigo? ¿En serio? El que puso esa norma, ¿tú crees que lo va a permitir? ¿Que va a permitir que tú te opongas a Él y te salgas con la tuya? Tú puedes pensar que te sales con la tuya por un tiempo, pero a lo establecido por Dios resistes. Y el que, oye, no sé si prestaron atención a la última frase, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Obviamente en el contexto de Romanos 13 no puede referirse a la condenación eterna, porque el que está en Cristo, para los que están en Cristo no hay condenación alguna para los que están en Cristo, entonces no puede referirse a la condenación eterna en el infierno. La condenación a la que se refiere aquí en el contexto es el castigo, porque si ustedes hubieran leído Romanos 13, dice que el gobierno no en vano lleva la espada para castigo del malhechor. Entonces, si tú te le rebelas a un policía, no te va a ir bien. ¿Está claro? Hay disciplina para los rebeldes. ¿Y qué tan sujeta es usted? No, pues véale la jeta, pastor Ire, bien sujeta, ¿verdad? Bueno, y tú no cantes más las rancheras, ¿verdad? Porque todos los cristianos estamos bajo autoridad, ¿no? ¿Y en la iglesia qué tal? Así que en primer lugar, si usted quiere el favor y no la resistencia de Dios en su vida, sométase a la autoridad. Y en lo que la iglesia respecta, pues también sus líderes de ministerio, a los líderes de la iglesia. Número 2, segunda actitud que deben cuidar los cristianos para no tener a Dios en su contra. Ahí está en el versículo 5 todavía, dice, vuelvo a leer, y todos vosotros revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, número 2, humildad, diga humildad. Quiero que ustedes vean la relación. Pedro nos presenta aquí una relación entre sujeción y humildad. Y esta relación se encuentra en otros pasajes de la Escritura. Solo para recordar,
Pocas páginas atrás, Santiago, escuchen lo que dice Santiago capítulo 4. Leo para ustedes. Versículo 6. Santiago 4, 6 y 7. Pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, o sea, la conclusión lógica de lo que les acabo de decir, dice Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, versículo 7 de Santiago 4, someteos a Dios. ¿Se fijan la conexión que hay entre humildad y sujeción? Así que la sujeción es más visible, la humildad es interna. ¿Me doy a entender? Porque tú te puedes sujetar, pero todavía hacerlo con arrogancia o de mal gusto. ¿Me doy a entender? Si así obedezco, porque si no me va a dar el chanclazo, pero por dentro no obedezco, ¿verdad? Ahora Dios va más atrás, no solamente al asunto de la sujeción, va al asunto del corazón, la humildad. Entonces, Pedro, observen, aquí Santiago dice, volviendo a Santiago antes de regresar a Pedro, Santiago dijo, por tanto, someteos a Dios. En el pasaje de Pedro, ¿a quién había que someterse? A los ancianos, no es lo mismo. ¿Captan eso? Aquí Pedro está diciendo, aquí Santiago está diciendo, regreso en Santiago todavía, dice, Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, no solo debemos ser humildes y sujetos ante Dios, lo que vemos ahora en Pedro es que debemos ser sujetos también a los hombres y debemos ser humildes también ante los hombres, no solo ante Dios. Porque hay gente que dice, no, yo sí soy humilde ante Dios, pero ante nadie más. Pero ahora Pedro, regresando a Pedro 5, leemos, y todos vosotros revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, o como lee Reina Valera, los unos con los otros. Humildad los unos con los otros, no solo ante Dios, pero también ante los demás creyentes. Ahora quiero que observen un detalle que Pedro escogió intencionalmente para comunicar este concepto. Él dice en el texto, revestíos de humildad. ¿Vieron eso en el versículo 5, 1 Pedro 5, 5? Revestíos de humildad. La humildad va primero y explico por qué. Miren, el primer mandato, sujétense, está en tiempo presente, en la gramática del texto. Y este mandato no está en tiempo presente, está en un modo que se llama, está en un aspecto aoristo. ¿Qué significa eso en el idioma griego? Está refiriendo a una acción que se hace una sola vez en la vida y es irreversible. Esa es la forma que Pedro escogió para redactar esa palabra. Cuando dijo revístanse de humildad, lo que él está diciendo es, ustedes primero tomen una decisión irreversible de ser personas humildes y entonces se sujetan. De hecho, la palabra revístanse que usa él aquí es una palabra griega que se usaba, más bien la palabra revestirse es la palabra que se usaba para amarrarse un mandil, un apron. Hay algunos trabajos donde tú te ensucias y los esclavos de aquel tiempo, para distinguirse en sus tareas domésticas, ponían un mandil blanco y se lo amarraban. Y entonces eso significaba que no solo eran esclavos, sino que ya estaban listos para el trabajo. ¿Me están siguiendo? Cuando tú te vas a un trabajo, te pones tus guantes, tu casco, o dependiendo de la labor que tú desempeñes, hay ciertos atuendos. El atuendo de trabajo del cristiano es la humildad. Lo primero que un cristiano debe tomar para empezar a caminar y vivir esta vida cristiana es la humildad unos con otros. ¿No dijo Cristo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y aprendan de mí. Tomen su yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Entonces, una de las primeras grandes lecciones de alguien que se ha convertido auténticamente a Cristo es la humildad.
sabe cuántos son los pecados que Cristo le ha perdonado y cuánta es la abundante gracia que Dios ha derramado sobre su vida, que no se siente más que nadie, sino que se comporta con humildad para con todos los demás. Ese es el vestido de un verdadero convertido a Cristo. Por eso ten mucho cuidado cuando alguien dice ser cristiano y es un soberbio, un arrogante. Eso es una muy mala señal. Y algunos de nosotros que podamos decir, no, es que yo soy muy arrogante, muy orgulloso, ten cuidado. Ten cuidado. Eso es satánico. Satanás alimenta las flamas de la soberbia. Entonces, la humildad va primero. Es muy probable que cuando Pedro esté escribiendo, casi todos los comentaristas que yo consulté, los serios, casi todos mencionaban este punto. Fíjense qué interesante. Decía, es lo más probable, a la luz de lo que estamos viendo aquí, que Pedro ha de haber tenido en mente cuando escribió estas palabras, el evento de Juan capítulo 13. En Juan 13 se describe que ellos están listos para celebrar la cena del Señor. Jesús va a morir, va a ser arrestado en pocas horas adelante. Ellos no saben. Y después va a morir. Al día siguiente será crucificado. Así que ese jueves se dispuso todo lo necesario para celebrar la última cena con sus discípulos. Y ellos, en la costumbre judía, ponían al hermano menor de la familia a lavarle los pies a los que iban a participar de la comida, porque se comía cerca del suelo. Y se ensuciaban los pies, entonces nadie quería comer con los pies sucios porque apestaba la cosa, ¿no? ¿Qué es eso? El queso no es el primo. Oh, no. Que se laven los pies, ¿no? Entonces disponían ahí una tinajita con agua y una toalla. Y entonces al hijo menor es el que le tocaba. Ahora que si la familia tenía más recursos, tenían esclavos, entonces al esclavo de la más baja categoría le tocaba lavar los pies a los asistentes. Resulta que Jesús no tenía ni hijos ni esclavos, solo tenía discípulos, apóstoles. Así que llegaron en la última cena y ¿quién iba a agarrar la toalla y el agua para lavarle los pies? Entonces en la mente de ellos, ¿quién? Pues el último de la fila, ¿no? Si tú hubieras ido en la fila ahí entre los discípulos, hubieras llegado ahí, llegas a la entrada y ahí están las uñas de gavilán con toda la mugre en medio. ¿Y qué dices tú? No, pues le toca a Juan, es el más joven, ¿verdad? Le toca a Pedro, es el pescador, es menos categoría que cobrador de impuestos. Yo soy contador, ese es pescadorillo, no. A ver. Entonces, seguramente cada uno llegó y cuando vio eso dijo, no, pues a mí no me toca. Pasaron por arriba de esa. Y yo creo que hasta se quitaron las chanclas diciendo, a ver, ahí estirando los dedillos, ¿no? Pero nadie, ¿verdad? Y haga los que conocen la historia, ¿saben cuál es el final? El último seguramente en entrar ha de haber sido el Señor. Los ha de haber visto y dijo. Entonces él fue y se ciñó la toalla en la cintura, se puso el mandil y empezó a limpiar, a lavarle los pies a sus discípulos. Y al final el Señor les dice a ellos, Juan 13, 17, ejemplo les he dado, les dice. Por lo tanto, bienaventurados serán si hacen como yo les enseñé. Yo creo que Pedro nunca se le olvidó esa lección. Y ahora él está anciano escribiendo esta carta para los cristianos jóvenes en la fe. ¿Y qué les está mandando? Revístanse, fájense la toalla, ya no se la quiten. Ese es su nuevo uniforme. Son cristianos, que no se les olvide. El que nos salvó nos lavó los pies. Ahora nos toca a nosotros vestirnos del mismo manto. La humildad es primero. Es el vestido del cristiano. ¿Cuál es lo contrario de la humildad? La soberbia, ¿verdad? Y entonces, para que no queden lugar a dudas, Pedro dice, ¿por qué deben revestirse de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios. Ay, chiquito. Dios resiste a los soberbios. Wow. Esa palabra resiste es un término militar. Era la palabra que usaban los antiguos para los
los generales cuando acomodaban sus fuerzas armadas para atacar al ejército enemigo. O sea, Dios se acomoda en tu contra cuando tú eres un soberbio. Se acomoda en tu contra. Es un ordenamiento de recursos bélicos para hacerle la guerra a alguien. Dios dispone las cosas en contra de los soberbios. ¿Nunca oíste ese de no te pongas con sazón a las patadas? ¿Nunca oyeron ese refrán? ¿Quién fue Sansón? No se confundan, no soy yo. No soy yo. ¿Verdad? Fue uno más fuerte que yo, aunque no lo crean, sí los hay. ¿Verdad? Ese hombre era muy fuerte. Ahora, ¿de dónde sacaba Sansón la fuerza? ¿De dónde? ¿De su cabello? ¿De dónde? Del Señor. Del Señor, no del cabello. Del Señor. Ahora, ¿de dónde viene el refrán? No te pongas con Sansón a las patadas. ¿Verdad? ¿Tú le darías de patadas a un poste de cemento? No, a mí no me ve así. Y ahí los ves dándole de patadas a un poste, ¿no? O sea, tú dices, pobrecito. Si no te debes poner con Sansón a las patadas, te deberías de poner con el que le dio la fuerza a Sansón a las patadas. Es tan grotesco este pecado nuestro de la soberbia, una sin razón, como todavía a pesar de eso somos soberbios a veces. Es un problema de todos nosotros, debemos tener conciencia de eso. Entonces, por ningún motivo te pongas contra Dios a las patadas, por favor. ¿Y cuál es la solución? Revístete de humildad. Revístete de humildad. Los oficios y las oportunidades más humildes en la iglesia son una oportunidad para todos nosotros. ¿Captan eso? Muchas maneras de mostrar humildad. Bueno, entonces, número 1, si tú no quieres que Dios estorbe tus planes y tus bendiciones, sujétate. Número 2, hazlo con la actitud correcta de humildad. Número 3, confía verdaderamente en el Señor. Aún en las adversidades más duras, observen, ese es el número 3. Tercera actitud, confianza. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. En el versículo 6 hay un cambio, pero no es tan perceptible para nosotros, especialmente si no somos atentos a los detalles de la gramática. Esa palabra que está ahí, pues, dice, humillaos pues, cualquiera pensaría, él está continuando el punto que acaba de mencionar en el versículo anterior, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, pero no solo está continuando ese pensamiento, Él le está dando un enfoque diferente ahora. Se los voy a comprobar. Ahí en el versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor. Por desgracia, la versión que tenemos delante nuestro, tanto la Biblia de las Américas como la Reina Valera y hasta la Nueva Versión Internacional, que son las más popularmente leídas en español, no le hacen justicia a la gramática del verbo. Pero si ustedes hubieran leído este versículo en la Palabra de Dios para Todos o en la Biblia textual de la tercera edición, hubieran captado lo que está diciendo ahí. El texto literalmente dice, sean humillados. No dice humíllense, porque si ahí dijera humíllense, ¿quién es el que se humilla? Yo mismo. Pero ahí está en voz pasiva, no está en voz activa ese verbo en griego. Y lo que está diciendo es, sean humillados. ¿Cómo? ¿Sean humillados? Ahí el sujeto, el que realiza la acción del verbo, no es el mismo cristiano, es Dios. Dios es el que humilla al cristiano. Y lo que está diciendo allí es, comprendan, consientan cuando Dios los humilla. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cómo que Dios humilla? Sí, señores. Cuando Dios quiere captar la atención, Él sabe cómo. Explico, miren.
Dios era, lo que está diciendo aquí Pedro, revelándolo casi al final de la carta, es esto. Lo que muchos cristianos estaban sufriendo a los que les manda esta carta, no solo era por causa de los romanos, por causa de los patrones, por causa de los amos abusivos, por causa de los maridos incrédulos, por causa de la gente. Lo que está diciendo aquí él es, eso que ustedes sufren, hermanos, es parte de los propósitos de Dios. Es Dios quien está detrás de esas humillaciones que ustedes están enfrentando. Pero ustedes no lo quieren ver. Es Dios. Dios. Dios los estaba humillando al permitir que sufrieran injustamente y ellos debían soportar con humildad, con la esperanza de que Dios les exaltaría en el futuro cuando Él considerara el tiempo oportuno para eso. En segundo de Samuel hay una historia muy interesante. Cuando David ya lleva años al frente del gobierno del país y tiene un hijo que se llama Absalón. Una historia fascinante. Entonces este Absalón, resentido con su padre, se levanta en armas y incita al país a una conspiración. Y como David ama a su hijo y no quiere que haya una guerra interna de israelitas contra israelitas, él prefiere huir del palacio. Cuando Absalón y las fuerzas que él reclutó llegan a la capital. Entonces la escritura nos narra en ese capítulo de 2 de Samuel 16 que David va saliendo con algunos de su guardia, guerreros de los más valientes que puedes encontrar en toda la historia del Antiguo Testamento. Hombres que habían combatido literalmente contra ejércitos, contra fieras. Eran los incondicionales de David. Y va David, custodiado de ellos. David ya es más viejo. Dice que ellos iban saliendo de la ciudad cuando este hombre llamado Simei le sale al encuentro a David. Y cuando ve a David en su abatimiento, Simei le empieza a aventar polvo y piedras al rey y lo empieza a maldecir. Le dice, maldito David. Lo empieza a maldecir, hermanos, a David. ¿Te imaginas tú? Trata de aventarle una pedrada al presidente ahí con toda la guardia presidencial alrededor. Vas a ver cómo te va. Y ahí está David caminando con sus... No, pues cuando los valientes de David oyen al Simei que está haciendo eso, dice uno de ellos al rey, déjame cruzo y acabo con este. Sorpresa, la respuesta de David a su siervo le dice, déjalo. Si Dios lo mandó que me humille, déjalo. Fíjense lo que David pensaba. ¿Por qué Simei maldijo a David? Porque antes de David había sido el rey Saúl. Y Simei era favorito de Saúl. Cuando Dios le dio el reino a David, Simei se resintió. ¿Y a quién le echó la culpa? A David. Ahora David está bajo prueba y Simei aprovecha para humillarlo. Y los que quieren defender a David, él los detiene y les dice, déjalo. Les voy a leer parte de ese relato. Está en 2 de Samuel 16. Muy bonito. Ustedes lo pueden leer completo. Pero escuchen el versículos 9 al 12 solamente. Dice, 2 de Samuel 16, 9 al 12. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá, ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai, a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Oigan estas palabras, versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. ¿Captan el entendimiento de David? Él discernió. Él dijo, no es tanto Simei, Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo.
¿Sabes? La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. ¿Sabían eso? La disciplina no siempre es un castigo porque haces algo mal. La disciplina no siempre es un castigo porque haces algo persistentemente mal. A veces sí, ¿eh? En el caso de los corintios, sí. Ustedes recordarán en 1 Corintios 11 cuando se habla de la cena del Señor, solo para recordarles. Dice en el versículo 29, 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y algunos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Otras versiones traducen, no seríamos castigados. Los corintios eran unos insolentes espirituales y por eso estaban enfermando y algunos hasta murieron. Es decir, sí, Dios hay veces que porque tú haces lo malo y lo haces de manera persistente e impenitente, es decir, sin arrepentirte, entonces Dios te disciplina. La disciplina puede ser un castigo por lo que haces persistentemente mal, pero no siempre. Es que, ¿qué hice yo para merecer esto? Mira cómo me humillan todos. Pues no necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque Hebreos agrega una segunda razón por la que Dios disciplina. ¿Y cuál es esa razón? Se las leo. En Hebreos capítulo 12, versículo 10, escuchen las palabras de esa escritura. Dice, hablando de la disciplina, dice, respecto a los padres físicos, dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Es Hebreos 12, 10. Ellos nos disciplinaron, nuestros padres, por pocos días. ¿Cuáles pocos días? Los días que dura su vida. Como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Escuchen bien, entonces la disciplina no solamente es para castigar algo que estás haciendo mal. La disciplina, según este texto, también es para llevarte a un nivel de santificación más alto, para santificarte. ¿Entienden? Es un medio de santificación la disciplina. ¿No será que algunas de las cosas que tú batallas no entiendes? ¿No entiendes por qué te humillan? ¿Por qué te sientes así? Y tú crees que es la gente y no entiendes que es Dios. Y tú buscas tus pecados, ya me arrepentí de todo y nada, no se levanta la prueba. Tal vez no es castigo, tal vez es santificación. Tú no lo quieres entender. Ahora, Pedro le da instrucciones muy claras a ellos en el texto de cómo deben lidiar cuando Dios los está tratando. Dios está tratando con ellos. Miren, vuelvan a 1 de Pedro 5 y ya estamos cerca de la recta final. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo te sientes cuando te persiguen? Presionado, ansioso, afligido, ¿no es cierto? Cuando te amenazan de divorcio, cuando te amenazan de muerte, cuando te dicen que se te va a acabar tu trabajo, ¿cómo te sientes? Ansioso o ansiosa. Entonces tú puedes culpar a la gente, pero no es la gente. Dios está detrás de todo eso, hermanos. Y dice ahí el texto claramente, echando, o sea, ¿cómo debes ser humillado ante Dios? Dice, la actitud tuya cuando Dios está tratando contigo es, tú echa, dice el texto del versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Di cuidado. Dios tiene cuidado. Di, Dios tiene cuidado de mí. El Dios Todopoderoso tiene cuidado de ti. Eso dice este versículo. Y la palabra cuidar aquí significa tener interés, estar preocupado. Bueno, Dios no se preocupa, pero sí se ocupa de ti, de lo que te pasa. Dios se ocupa. Dios no está preocupado comiéndose las uñas diciendo, ya lo corrieron, ¿ahora qué hacemos, Jesús? ¿Tú crees que Dios está así? Dios no está preocupado por tus problemas, está ocupado en ti. Fíjense qué contraste tan grande.
Cuando Dios está tratando con nosotros, cuando las cosas nos salen mal, debemos verlo como un cuidado de Dios, no como un castigo. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué me castigas? No te estoy castigando, hijo. No, pero mira, es que me duele. Yo te estoy cuidando, hijo. Yo estoy tratando contigo. Dios tiene cuidado con nosotros. Entonces, ¿cuál es la reacción que debería de recibir Dios? Confianza, echando toda mi ansiedad sobre Él. La palabra echar que se usa aquí es la misma palabra que se usó cuando Jesús entra a Jerusalén y los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino y ahí al suelo para que pasara el Señor. Soltar completamente. Suéltalo. Si tú entiendes esto, entonces en lugar de preocuparte por lo que la enfermedad, la gente o el diablo está haciendo en contra tuya, deberías de preguntarte qué es lo que Dios está haciendo por mí, no en contra de mí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por mí en medio de esta situación? Y lo que yo debo de hacer es confiar, echar toda mi ansiedad. ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Él de manera práctica? De dos maneras. Número uno, orando. Orando. ¿Orar qué es, amados? ¿Qué es orar? ¿Hablar con quién? Hablar con la comadre. ¿Qué cree que me pasó, doña? Habla con Dios. Habla con Dios. Ora. Echa tu ansiedad sobre Dios antes de hablarle habla con Él. Ora. El problema es que algunos somos nosotros como el del chiste. Ya lo recordarán. Él tenía que trabajar allá del otro lado del cerro y no había camiones, ni tenía carro, ni siquiera bicicleta. Para llegar de aquel lado tenía que darle toda la vuelta a la montaña. Y entonces un día se acordó, dijo, bueno, la Biblia dice que si yo le digo al monte, quítate y échate en el mar. Pues dice que se arrodilló en la noche y dijo, en el nombre de Jesús, montaña, mañana que yo amanezca, órale, te me vas. Y se fue a dormir. Dicen cuando se levantó, lo primero que hizo fue ir a la ventana, abrió y ahí estaba el cerro. Y dijo, ya sabía, nos iba a quitar. Ese es un chiste con una lección. Muchos de nosotros decimos que oramos para echar toda nuestra ansiedad sobre Él, pero cuando nos levantamos después de orar, seguimos igualititos de ansiosos. Seguimos como el campesino que lleva el costal de maíz ahí que ya hasta lo traía todo agachado. Y pasa la carreta, le dice, ¿quieres raidon? Ay, sí, por favor. Y se sube a la carreta y sigue con el costal en la espalda. Así estamos nosotros a veces en la oración. Nos arrodillamos a echarle a Dios la carga, pero no se la soltamos. No, esa es mía. Así que, ora para entregar la carga y suelta la carga. Suéltala, por favor. Suéltala. Le voy a dar un ejemplo de una persona que estaba así y sufrió hasta el día que aprendió su lección. Esta mujer se llamaba Ana. Como toda mujer, se casó con la ilusión de formar una familia, pero resulta que el marido, el Cana, se agarró otra segunda esposa. Imagínense eso ya suficiente para que ella estuviera descontenta. Y no conforme con eso, resulta que Ana estaba estéril y la otra mujer no solo era segunda, sino que era muy fértil y era su hermana y era una soberbia. ¿Se imaginan todo el pesar que esto representó para ella? Toda esa humillación. Dicen que ellos como israelitas que eran, primero de Samuel 1, cada año iban a Jerusalén a adorar a Dios, ¿verdad? Pero dice que Ana siempre estaba desconsolada porque no tenía hijos. Y un día dice en primero de Samuel, capítulo 1, versículo 13, que ella se postró y estaba orando. Dice que movía sus labios y presentó su oración delante de Dios y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Y mi hijo te va a servir todos los días de su vida. Dice la Biblia que ella ni siquiera pronunciaba con su boca, nada más movía los labios en silencio. Dice que el sumo sacerdote la estaba viendo y decía, borracha, mira,
Ahí está borracha hablando sola. Y le dice, digiere tu embriaguez. Y ella le dice, no, mi señor, no piense mal de su sierva, sino que grande es mi aflicción, dice. Y he derramado mi oración delante de Dios. Y él se da cuenta que se equivoca y se disculpa, le dice que el Señor te conceda lo que le pediste. La Biblia es muy poderosa. En el versículo 18 dice, y Ana se levantó y ya no estaba triste. Ya no estaba imperfecto. Algo cambió. Ya no estaba triste. ¿Ya tenía el hijo? ¿Ya había quedado embarazada? No, pero ya no estaba triste. Las cosas no cambiaron afuera de ella, cambiaron adentro de ella. Soltó el asunto. Ya no necesitó ella quedar embarazada para estar feliz. Ya no necesitó ella que se muriera la otra para estar feliz. Ya no necesitó ella tener un hijo para estar feliz. Ella soltó la carga. Y aún así Dios fue misericordioso y le concedió un hijo. ¿Saben cuál, verdad? El profeta más distinguido después de Moisés de todo el Antiguo Testamento. Fiel al Señor desde niño, el profeta Samuel. El único que ungió a más de un rey en Israel. No estoy diciendo con eso que si tú te humillas y confías en el Señor, garantizado Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Eso está en la soberanía de Dios. Pero lo que sí es, la única forma en que tú puedes tener a Dios de tu lado es si tú confías de verdad en Él. Aprendes a orar y a soltar tus cargas a Él. Lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras para mí, está bien, yo en ti confío. ¿Cuál es esa área de tu vida donde te cuesta tanto confiar en Dios? Tanto. Suéltala, suelta el costal. Suéltalo. Las pruebas de la vida son tantas, son tan duras para la mayoría de los hijos de Dios. Deberían aprender esto tan pronto como fuera posible. ¿Por qué nos gusta sufrir de más? ¿Qué te tiene ansiosa? ¿Qué te tiene ansioso? ¿Qué estás esperando para soltar eso en las manos del Señor? ¿Qué estás esperando? El creyente debe beneficiarse de que Dios no esté en su contra. Dios está a su favor. Dios ya hizo lo más importante, envió a Cristo y te dio la oportunidad de arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué alguien que tiene reconciliación con Dios quisiera, teniendo un futuro brillante por delante en el cielo, vivir en esta vida a medias, espiritual y emocionalmente miserable, porque no se sujeta, porque no es humilde y porque no confía de verdad en el Señor? Basta ya. Ahora es cuando. Sujétate. Humildad. Revístete. Deja la ansiedad. Confía en el Señor. Ahora tal vez tú no eres cristiano. Eso sí que está tremendo. Porque si tú todavía no te arrepientes y crees en el Evangelio, no eres consciente tal vez de que tú tienes a Dios por enemigo. La Biblia dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados por su muerte, la muerte de Cristo, mucho más seremos salvos de la ira de Dios por su vida. Romanos 5, versículos 9 y 10. Escúchame bien. Si tú no eres cristiano, si no te has convertido a Cristo a través del arrepentimiento y de la fe, Dios es tu enemigo. Deberías estar temblando de rodillas. Para ti solamente hay las llamas del infierno esperándote. Pero Dios es tan bueno que te da aliento y la vida y todas las demás cosas que tienes en el tiempo presente, solo para demostrarte cuán bueno es Él y que te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero tu duro corazón no arrepentido, lo único que hace es acumular ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Juicio en el cual la ira de Dios acumulada se va a derramar sobre ti.
Pero no es coincidencia que estés oyendo estas palabras, porque hoy es el día de salvación. Si tú te arrepientes de tu pecado y aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces vas a reconciliarte con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados todos van a ser perdonados. Y entonces, en lugar de estar tú en contra de Dios, entonces vas a estar caminando en la misma línea. Oremos. Señor, quiero pedirte que bendigas estas santas palabras, que echen profundas raíces en el corazón de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.